discurso indirecto, estuvimos viendo la transformación, ¿no? Nos habíamos quedado en el recuadro rosado. ¿Sí? ¿Me confirman eso, por favor? Oui. Sí, Oui. merci. Ok, bien, vamos a continuar. Cuando en un discurso directo tenemos una pregunta formada con ¿qué es qué? O ¿qué es qui? O simplemente con ¿qué? Cuando vamos a transformar esa pregunta en discurso indirecto, vamos a escribir o decir ce que o ce qui. Por ejemplo, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Al discurso indirecto va a ser il demande ce que vous faites. Porque ya es una pregunta, ¿no? Entonces, il demande quiere decir él pregunta. ¿Ok? Qu'est-ce que vous faites? Il demande ce que vous faites. Qu'est-ce qui se passe? Il demande ce qui se passe. ¿Qué cosa sucede? Que voulez-vous? Il demande ce que vous voulez. A ver, creemos una frase con ¿qué es qué? Una pregunta más que todo. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es qué? Qu'est-ce que vous mangez? ¿Qué es que tu manges, no? Pongámoslo con el tú. ¿Qué es que tu manges? Ok. ¿Cómo hacemos entonces con la regla para transformarlo al discurso indirecto? Se podría poner primero el verbo y luego pues la persona. Sería A il ver, demande. il demanda, ¿no? Sí, a ver, acordémonos que la estructura es bastante clara. Aquí la tenemos, ¿no? Entonces, siempre vamos a utilizar este tipo de forma, ¿no? Para transformar el discurso indirecto. ¿No? Ya que tenemos aquí una pregunta, dependiendo de quién haga la pregunta, vamos a transformar el discurso indirecto, ¿no? Por ejemplo, ¿qu'est-ce que tu manges? Lo dijo, si no me equivoco, Fátima. Entonces vamos a decir, elle demande, ¿no? Ella pregunta, il demande quoi? C'est que tu manges. C'est que tu manges. Elle demande ce que tu manges, ¿no? Ella pregunta, ¿qué es lo que comes? Es lo que quiere decir. ¿De acuerdo? D'accord. A ver, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. Una pregunta con qué es qué o qué es Podría qui. ser, ¿qué es que fotografía tú? Como el de ayer. Oui. Qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu photographies? Atención. A ver, vamos a buscar. El verbo fotografiar en francés es bastante nuevo en realidad, como en sí el verbo también en español. Es PH. Acordémonos esta característica de escritura. Entonces, qu'est-ce que tu photographies? ¿Cómo lo transformamos al discurso indirecto? Podría ser il demande que tu fotografie, que vous fotografie. Tienes que seguir el modelo que tenemos aquí, ¿no? Il demande. Sé que vous, ¿se aplicaría Oui. igual? C'est que tu. ¿Sí? C'est que tu, porque el pronombre de la pregunta es tú. Entonces no puedes cambiarlo a vous. O sea, tienes que igual acordarlo. Entonces, si alguien hace una pregunta con tú, pues el discurso indirecto lo reportamos igual con el tú. Solo que habría que utilizar esta construcción, ¿no? Il demande o elle demande ce que o ce qui, dependiendo. ¿De acuerdo? Oui. Entonces sería, il demande ce que tu photographies. Voilà. ¿Hay alguna pregunta? No. ¿No? ¿Va quedando claro para qué? O sea, yo creo que queda claro para qué sirve. ¿No? De repente, el uso noto un poco de ambigüedades entre ustedes.
Así que si tienen alguna duda, por favor avísenme. Profesor, yo acabo de entrar, la verdad. ¿Me podría dar un resumen? ¿Quién eres, Tania? Sí, Ok, hola. Sí, perdón. estamos viendo, no te preocupes, estamos viendo el discurso indirecto para hablar de, pues te muestro de diapositiva, ¿no? Para reproducir en tercera persona las palabras de otra, de otra persona. Entonces, Ok. estamos viendo que hay algunas estructuras que hay que tener en cuenta y aplicar al momento de hacer esta transformación de discurso indirecto, ¿no? Y aquí es bastante similar al español. Entonces nos podemos ayudar también de cómo lo diríamos en español. Esta clase la tuve con los niños, ya saben que doy también la clase infantil, y cuando estaba explicando esto, una niña me interrumpe y dice, profesor, entonces ese es para los chismes. Y Pues sí. tiene toda la razón, exacto, toda la razón, porque esa es así. Entonces es la estructura, ¿no? Para decir, mira, ella dijo qué, ella dijo tal cosa, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Hay diferentes estructuras, Merci beaucoup. de rien, que hemos visto, como por ejemplo, il dit, el annonce, il affirme, el demande. No, demande es pregunta, ¿no? Preguntar, el verbo demander, que es preguntar. Y eso hay que acordarlo bien, ¿no? Porque si lo que escuchamos y queremos decir que de lo que dijo la otra persona es una pregunta, entonces no vamos a decir el dit o il dit, sino el demande, pregunta, ¿no? Hay que decir él o ella pregunta tal cosa. ¿Mm? Y así hay que irlo acordando de acuerdo a la situación del enunciado. Si tenemos una explicación, ¿no? Entonces vamos a decir il explique. Si tenemos una respuesta, él responde. ¿No? Vamos a irlo acordando de acuerdo al tipo de enunciado que tengamos o que queramos decir nosotros, ¿no? De otra persona. ¿Sí se entiende? Oui. D'accord. Bien. Y ahora estábamos viendo la parte número 4, el recuadro verde, para las preguntas formadas con qué es qué o qué es qui o directamente con qué, vamos a tener que realizar este cambio, ¿no? Sé que al momento de introducir lo que hace, perdón, lo que dijo la otra persona, ¿no? En los ejemplos de tus compañeros, qu'est-ce que tu manges? Se convierte en elle demande ce que tu manges, ¿no? Ella pregunta eso que comes, ¿no? ¿Qué es lo que comes? Qu'est-ce que tu photographies? Il demande ce que tu photographies. C'est que. D'accord? Oui. Va estando claro, chicos? Oui. Oui. Mm, ujú. Héctor, ¿hoy puedes utilizar tu micro? Creo que lo vi conectado. Ya se fue. Lo vi conectado hace poquito, ya no está. Es capaz la internet. Bueno, bien. Vamos entonces a continuar. La última parte que les quisiera mostrar es cuando tenemos en el discurso directo una forma imperativa. Ya lo hemos visto hace poco, ¿no? Tenemos aquí dos ejemplos. ¿Cómo leemos el primero? ¿Cómo lo leemos? Partez. Parte, très bien. Ujú, parte. ¿Y el segundo? Manger. Mange. 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 Ujú. Cuando tenemos en la forma presente, en el discurso directo, perdón, un imperativo, ¿no? Es bastante simple transformarlo al discurso indirecto. Tenemos acá la estructura. Si tenemos parte, ¿no? Que quiere decir váyanse, parte, tenemos que para el discurso indirecto va a ser decir il lui dit de partir. Él le dice que se vaya, ¿no? Sería
la traducción en español, pero atención que en francés es una estructura distinta. Vamos a indicar la preposición de y el verbo al infinitivo del verbo del imperativo. Entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, mange, ¿no? Come, mange, ¿no? Al discurso indirecto vamos a tener elle dit de manger, elle dit de manger, ¿ok? Elle dit o il dit, etc. Entonces, vamos a intentar hacer un par de ejemplos para fijar mejor esta parte. A ver, un ejemplo de algo al imperativo, alguna acción al imperativo. A ver, piensen. Recuerden más que todo cómo se creaba el imperativo. Aún no lo comprendo muy bien, pero puede ser il did achète de cheval. A ver, antes dime la frase del imperativo y luego la transformamos al discurso indirecto. Es que no sé si usar il o eux. A ver, Achète le a cheval. ver, no, Como atención, al compraron el caballo. imperativo, a ver, no, eso no es imperativo, ese es presente. Atención, de imperativos son órdenes, consejos o prohibiciones, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la parte principal que hay que tener en cuenta, es que cuando utilizamos un imperativo, los pronombres no existen, no están. Entonces, ya de por sí es la primera cosa que nos hace dar cuenta, ¿no? Que se trata de un imperativo. Porque usualmente el uso del pronombre es obligatorio en francés, en cualquier situación. La única situación en la que no lo encontramos es justamente en el imperativo. Por eso aquí yo tengo mange, mange. No dice tu, no hay tú, ¿no? Sí. Ok. Entonces quiere decir Entonces come. Ujú. podría ser como beber. Ok, ¿cómo Como sería? il lui dit de boire. Ujú. Pero dime antes el imperativo para transformarlo luego juntos. Boys, se escribe. Bois. Ujú. Bois. Espera, perdón. A ver, aquí. Bois. ¿No? Aquí tenemos el imperativo de cuál persona. De él, ¿no? Il, Sería beber. tú. Hay una S, entonces. A ver, pequeño paréntesis. El imperativo en francés solo existe de tres personas, de tres pronombres, ¿no? El primero es tú, el segundo es nous y el tercero es vous. No hay más imperativos. No podemos formar imperativos con él o ella o con ellos o ellas o con je. No se puede formar, solo con esos tres pronombres. Entonces, tenemos que con el verbo boire, los imperativos son bois, buvons, buvez, ¿no? Bebe, bebamos, beban. ¿Ok? Esos son los imperativos. Así como dijo su compañero Héctor en el chat, sí. En el caso de bois, imperativo con S, hace la referencia al tú, ¿no? A la persona tú. Ok, entonces ahí tenemos bois. Bebe sería. Para transformarlo al discurso indirecto, en el caso de su compañera, ella lo ha dicho, entonces, ¿cómo vamos a transformarlo? Elle dit de boire. Très bien. Elle dit de boire. Elle dit de boire. Así va a ser el discurso indirecto de un imperativo. Ella dice de tomar, ¿no? Vamos a traducirlo así. Pero recuerden bien esta estructura, por favor, porque esa es la forma correcta, ¿no? De hablar de lo que dijo alguien al imperativo. Por ejemplo, Profesor, ¿sí? y en negativo sería ne parle Exacto. pas. Sería Ajá. el de ne parle pas. Así como escucha. Alors, buena pregunta. En el imperativo negativo vamos a omitir
bueno, no vamos a omitir, simplemente vamos a cambiar el orden de la frase, ¿no? Si tenemos el imperativo ne parle pas, no hables, ne parle pas, para decir el discurso indirecto, ¿no? Alguien no escuchó y pregunta, ¿qué es que le ha dit? ¿O qué es que él ha dit? ¿Mm? Vamos a responder, elle dit de ne pas parler. El ne pas va junto en este caso. Y ya al final el verbo. Ne pas. Entonces, si yo digo ne mange pas, no comas, ¿cómo sería el discurso indirecto? A ver. Si yo digo ne mange pas, discurso indirecto, ¿cómo va a ser? Gustavo dit de ne Mm, pas manger. Très bien. Gustavo dit de ne pas manger. Exacto. Así va a ser, ¿no? Vamos a tener los dos elementos de la negación juntos. Única excepción, en los que en los que va a estar juntos y el verbo después. Mientras que recordemos siempre la negación va a tener estos dos elementos que van a estar alrededor del verbo. Esa es la negación presente. ¿De acuerdo? Oui, Uy, d'accord. yo tengo una Mm. pregunta. Sí, adelante. Ahí donde dice ne mangez pas, Mm, se refería a tú, por ujú. eso dijo Gustavo. Atención. Esa no es la razón del por qué dijo Gustavo. Dijo Gustavo porque yo soy el que está diciendo eso en el discurso directo, ¿no? Si hubiese sido otra persona, no vamos a igual decir el nombre de esa persona o el pronombre. ¿Mm? La acción, lo que importa aquí es la acción. O sea, cómo está estructurado, ¿no? Aquí dice ne mange pas, no comas. Ne mange pas. Entonces, en este caso, Ok. es por eso que la forma siempre, ¿no? Ya sea para ne, para partir, perdón, para tú, para nous o para vous, que son los únicos tres pronombres con los que podemos formar el imperativo, eh, siempre va a ser al infinitivo en el discurso indirecto. O sea, si yo digo aquí, en lugar de decir ne parle pas, sino digo ne parlons pas, no hablemos, ¿no? Me incluyo, digo, no hablemos. Igual, el discurso indirecto va a ser il dit de ne pas parler. No va a cambiar. Lo importante es ver bien la persona que lo dice. Por eso, cuando vamos a hablar de eso que dijo la otra persona, vamos a tener que especificar con el pronombre o el nombre, ¿no? Il dit de ne pas parler. Gustavo dit de ne pas manger. ¿D'accord? Ah, ok, ya está un poco revuelto, pero creo que ya Mm. entendí más o menos. Sí, no, este discurso indirecto, solamente con esta parte que me parece a mí la más complicada, la parte del imperativo, ¿no? Sí causa un poco de problemas porque es toda una estructura distinta a como lo diríamos en español. Pero el resto, atención, el resto es bastante similar. El resto es bastante similar. Solo hay que ver bien los casos, ¿no? Hay que tener en cuenta que así como sucede en español, por ejemplo, Héctor, solo te digo que ya leí tu pregunta y ya estoy por contestar. Termino esto y respondo la tuya, ¿ok? Cuando tenemos en discurso directo, por ejemplo, yo digo, je mange des sushi. Je mange des sushi, ¿no? Yo como sushi. Si alguien no me escuchó o simplemente está chismeando, quiere decir, ¿qué dijo? Esa frase que yo he dicho, je mange des sushi, va a ser reportada por otra persona diciendo, il dit qu'il mange des sushi. ¿No? Se reporta, se vuelve a decir respetando el pronombre, o sea, respetándolo, pero acordándolo, atención. O sea, en la frase discurso directo yo digo, je mange. Entonces, es claro que cuando otra persona va a decir lo que yo he dicho, va a utilizar
el pronombre para describirme a mí. Entonces dice, il dit qu'il mange des sushis. No puede decir, il dit que je mange des sushis, ¿no? Porque en ese caso estaría diciendo que esa persona misma está comiendo sushi. No estaría diciendo nada, ¿no? de la otra persona. ¿Sí me dejo entender a lo que voy? Lo mismo que en español, ¿no? Si tú dices, yo como pizza, y otra persona quiere hablar, repetir esa frase, va a decir, ella dice que ella come pizza. No va a decir, ella dice que yo como pizza, porque si no se estuviese refiriendo a una acción que está haciendo esa misma persona, ¿no? Hay que respetar estos pronombres al momento de transformar el discurso indirecto. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Sí, creo que ya, sí, ya. Bueno, a mí Mm, ya me quedó un poquito más claro. ok. ¿Y los demás? Para mí no se me hizo muy difícil. Mm, ok, muy bien. Ok. A ver, en la pregunta que me hizo Héctor, y en ese caso de il lui, ¿cuándo se usa el lui para vous? No, Héctor, ese lui es nuestro le del español, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, Héctor, no sé, a ver, ¿qué te puedo decir? Héctor, lee el libro. Así, ¿no? Yo digo, en discurso directo, yo digo, Héctor, lee el libro. ¿Mm? Entonces, de repente Fátima no escuchó que te dije y le pregunta a Belén. Belén le dice, Belén, ¿qué le dijo? ¿No? Entonces Belén diría, il lui dit de lire le livre. ¿Mm? Que se traduciría en español, él le dice que lea el libro, ¿no? Entonces ese il lui dit sería el le dice, ¿no? El lui sería el le. No sé si me entendiste. O sea, si me dejé yo explicar. Exacto, es el le. No, ese lui es el le. Ujú, de nada. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok, bien. A ver. Les muestro una diapositiva que me gustaría que le tomen captura. A ver, un momento porque ya están las respuestas. Atendé. Ajá. Mm, ok. Bien. Esta diapositiva, por favor, tómenle captura e intenten resolver, intenten resolver la parte del discurso indirecto para mañana. ¿Ok? Hagan este ejercicio para ver si tienen asimilada esta parte. ¿Mm? La situación es bastante simple. Llega el cartero, ¿mm? Y está intentando entregar un paquete. Y hay una situación especial porque Madame Dubois no escucha. ¿Mm? No escucha. Entonces, pregunta, ¿no? Él pose de cuestión a su hija. Y su hija es la que le explica, ¿no? Qué es lo que está diciendo el cartero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la primera parte tenemos, ¿no? Sur le facteur, j'ai un paquet. Es el cartero, tengo un paquete. Eso lo dice el cartero en un discurso directo. Ujú. Entonces, Madame Dubois dice, ¿qui es? ¿Qui es? Y hay que escribir acá la parte de lo que dice, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, hagamos juntos la primera. Creo que se quitó la transmisión. Ah, sí, se quitaron las Ah, Sí, se entonces, imágenes. quitó. lo siento. A ver, un segundo. Ok, ahí está. Mm. Ahí es Madame donde se Dubois, usa sí, el de, él dice, ella anuncia, él afirma y todos esos, ¿verdad? exacto, dependiendo del caso. Ujú. Ah, Por ejemplo, profesor, ¿no? Sí,
Quedaría il dit qu'il est le facteur et il a, sí, il y a un paquet. Il dit qu'il est le facteur et qu'il a un paquet. Oui, c'est bien. Así, así tal cual. Estaría bien, ¿no? De ese modo tiene que resolver el resto para mañana. Mañana iniciamos con este ejercicio y vamos viendo juntos las respuestas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Oui. Ok, bien. No se olviden, por Oui. favor, ¿ok? Inténtenlo realizar para verlo mañana juntos en clase. ¿Ok? En el libro que les compartí en Classroom, intenten ubicar este argumento del discurso indirecto. Me parece que está, no sé si ya alguno lo buscó. Yo creo, tengo entendido que estaba, no me acuerdo, pero en qué página. Y podrían también ayudarse del libro, del material, para hacer más ejercicios de este tema. ¿De acuerdo? Y vayan a ver. Y los temas que ya vimos, yo principalmente les aconsejo bastante o imprimirlo o quien tiene algún dispositivo que permita escribir encima, tipo un iPad, ¿no? Pueden tenerlo en modo digital o afiancarlo, el material digital, junto a un cuaderno para que hagan los ejercicios, ¿no? Que presenta el libro. De modo que cosas que ya hemos visto en clase desde el nivel A1, atención, ya pueden irla realizando. Por ejemplo, la gran mayoría de primeras unidades, los verbos être, avoir, il y a, c'est, los verbos del primer grupo, etcétera, etcétera. Todo eso ya váyanlo haciendo, como un poco un modo de practicar. Entonces, el libro se estructura, ¿no?, en un diálogo al inicio para luego, posteriormente, mostrar ejercicios de gramática. Entonces, aprovechen eso. Los temas que aún no hayamos visto, no los hagan porque van a ser seguramente actividades que voy a ir dejando, ¿no?, cuando abarquemos nuevos temas. Pero sí, lo que ya hemos visto, sí, por favor, vayan avanzando los ejercicios, ¿de acuerdo? Si alguno necesita corrección de algo, me avisa, me dice y me puede enviar las fotografías, ¿no? Yo les digo si hay algo que mejorar y algo que corregir. Pero lo importante es que pongan en práctica todo esto. Ya les he conseguido este libro para que lo puedan tener y puedan utilizarlo como material extra, ¿no? Suplementar al curso en sí. ¿De acuerdo? Oui, d'accord. Bien, a ver, estaba viendo la parte de si había el discurso indirecto. Yo estaba muy convencido de que estaba, pero me parece que no lo encuentro. Bueno, si no lo encuentro, les voy a enviar también otro fascículo de ejercicios respecto a esto. ¿Ok? Pero igual y mañana tenemos otra clase de este tema para fijarlo mejor, ¿no? Así que vamos a ver más ejercicios también. Ok, ahora sí los dejo, que ya nos pasamos los minutos. ¿Alguna duda antes de terminar la reunión? No, bueno, yo nada más me iba a quedar al final para lo de la presentación. Sí, me había acordado. Ajá, ok. Perfecto. Entonces los dejo, las personas que tengan que retirarse pueden irse y nos estamos viendo el día de mañana. Muchísimas gracias por conectarse. Au revoir. Merci, además. Además. Merci beaucoup. Además. Chao, Héctor. A ver, ¿me puedes ir diciéndome cómo hacer para habilitar que tú compartas pantalla? Sí, creo que yo puedo compartir desde acá. No, no puedo. No, porque creo que tengo ¿O no que es darte más la fácil que se la mande autorización. por WhatsApp? Ah, pues sí, no hay problema. Uy. Entonces mejor se la mando por WhatsApp para no quitarle también mucho tiempo. No te preocupes, justo ahora tengo también un espacio. O sea, la siguiente clase inicia a las 7, así no hay problema. Ok, como quieras, ¿eh? No hay problema. Sí, más fácil, para Ok. no moverle al Zoom. Ok, bien. Uy, entonces se la mando. Bien, perfecto. ¿Y te No, envío luego sí. los comentarios por allí? Uy,
Ok, d'accord. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir, Yoli.